El título del mensaje es Advertencias superiores del superior. Advertencias superiores del superior. Y vamos a tener en cuenta la carta a los hebreos para eso. Ustedes saben que la carta a los hebreos nos habla que sobre el Señor Jesucristo como la revelación completa y definitiva de Dios. Y allí encontramos nosotros, por ejemplo, que el Señor Jesucristo en la carta a los hebreos aparece como superior a los profetas porque Él es el Hijo de Dios y así es el heredero de todo. Es superior porque es el creador, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta el universo, el redentor, el exaltado a la diestra de Dios. En la carta a los hebreos encontramos que el Señor no solamente es superior a los profetas, sino que es superior a los ángeles, es superior a Moisés. El sacerdocio del Señor es superior al sacerdocio judío, al sacerdocio arónico. La ofrenda que ofrece el Señor una vez y para siempre es superior a todas las ofrendas que se han ofrecido. Entonces, por eso, en la carta a los hebreos, encontramos que allí el Espíritu Santo de Dios nos presenta al Señor Jesucristo como el superior. Y justamente encontramos en esta carta 5 advertencias específicas que nos hace el superior. Sabemos que las advertencias que nos hace el Señor están movidas o fundamentadas en el amor y en la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Y tenemos, por ejemplo, que la primera advertencia que encontramos en esta carta se halla en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Allí dice la palabra de Dios: una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí nosotros sabemos que en la carta a los hebreos no conocemos el escritor y es lindo, es importante, pero Dios le ha parecido a él bien, y lo que a él le parece bien está bien, que solamente se conozca el autor de la carta. El autor es el Espíritu Santo de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y por lo tanto, aquí encontramos que a los creyentes hebreos el Espíritu Santo de Dios les hace esta advertencia. Y el escritor se incluye en la advertencia.
No es que mira desde arriba y dice, no, a mí no me va a pasar o no me está pasando. Él se incluye, por eso dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Sin duda este es un peligro para el creyente que comienza, para el creyente maduro, para todos los hijos de Dios. Esta advertencia encaja perfectamente como un consejo de amor para todos los creyentes. Lo contrario a la palabra diligencia sería negligencia. Y estuve buscando el significado y dice, por ejemplo, que es la falta de cuidado para dar cumplimiento a responsabilidades específicas y muy propias del individuo. Sí, la falta de cuidado para cumplir cosas que sí o sí nos corresponden. Son parte de nuestra vida o lo que le da sentido a nuestra vida. Y por ejemplo, encontramos el analfabetismo bíblico por la negligencia, que esto tiene que ver con la falta de conocimiento de la palabra de Dios, la falta de estudio de la palabra de Dios, la falta de memorizar la palabra de Dios y, por supuesto, obedecer la palabra de Dios. Sin duda, siempre Dios en todos los tiempos ha tenido una minoría a la cual tal vez no llega este consejo, pero creo que a la mayoría sí nos llega. Yo me había puesto a buscar por qué razón no estudiamos la Biblia, por qué razón ha pasado la Biblia a un lugar de tanta desinterés. Y un hermano decía que sin duda está causado por la apatía. ¿Sí? Y un filósofo en la antigüedad decía que la apatía es la falta de sentimiento, sin sentimiento, indiferencia, frialdad, desatención, y en este caso, hacia las escrituras. En otro momento podemos considerar la palabra apatía porque la encontramos en la escritura. ¿Cuáles son las razones por las que nosotros caemos en la apatía escritural? Y por lo tanto en la negligencia, que sin duda nos pone en el riesgo de deslizarnos, de apartarnos, de dejar el camino del Señor. En este momento, por ejemplo, nos han hecho creer que el mayor peligro que tenemos es la pandemia. Sin duda sí es un peligro, sin duda requiere cuidados, pero nosotros como creyentes sabemos que estamos en un peligro peor, porque ha pasado a ser algo, podríamos decir, natural en las iglesias, que los creyentes tengan principios relativos en su vida. Hoy puedo leer la Biblia o no, hoy puedo orar o no, me puedo congregar o no. Y ese relativismo o ese humanismo sin duda nos ha llevado al peligro de apartarnos, de enfriarnos, de no madurar en la fe, como en el caso de estos creyentes hebreos. Podríamos decir que es más peligroso descuidar la revelación que Dios nos ha dado por el Hijo que descuidar la ley que fue dada por medio de ángeles. Porque ahora sí que nosotros tenemos esa bendición tan grande de tener toda la revelación que Dios nos quería dar. En Jesucristo tenemos toda la revelación de Dios que Él quería darnos.
Bueno, ahora no sé si me están escuchando de nuevo, se cortó, no sé si acá debe haber tenido algún problema. Bueno, decíamos que es más peligroso descuidar la revelación que Dios nos ha dado por el Hijo que el descuidar la ley que fue dada por medio de ángeles. Por esa razón tenemos que no se le puede agregar ni se le puede quitar a la revelación que nos ha dado también Dios a través de la Escritura. Entonces, esta es la primera advertencia. Dice, atender con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Sin duda, hermanos, tanto ustedes como yo, como nosotros, queremos comenzar y queremos terminar bien la carrera cristiana. Los hebreos habían tenido en su principio un gran vigor, una confianza en el Señor, una fe en el Señor, un servicio hacia el Señor enorme. Pero el sufrimiento, las pruebas, la persecución, el tiempo también a veces, les había expuesto a este peligro. Es decir, ser negligentes en lo que puntualmente tenían ellos como creyentes. No era necesario decirle, vos como creyente sí o sí tenés la responsabilidad, el deber, el privilegio de leer y escudriñar la Escritura. Vos tenés el privilegio, la bendición de santificarte, no descuidar la pureza moral, la pureza doctrinal. No es necesario eso, son responsabilidades que nos vienen en este paquete de esta salvación tan grande que nos da Dios. Así como tenemos preciosas promesas para apoyarnos en ellas, también tenemos preciosas responsabilidades. No le corresponde al mundo cumplir lo que yo tengo que cumplir como hijo o como hija de Dios. Entonces, la primera advertencia, que el Señor nos bendiga y que nuestra oración pueda ser esa. Señor, quiero ser diligente. Quiero obedecer con prontitud lo que voy conociendo de tu palabra. Quiero obedecer con prontitud lo que tú me estás diciendo que debo dejar, una práctica pecaminosa, una mala costumbre, un mal hábito. ¿Sí? Cortar con una mala relación. Ser diligente en cuanto al servicio. En este tiempo hay un gran peligro, servir desde la comodidad. Y se ha descubierto, queridos hermanos, que en más de una iglesia, comentaba un hermano la vez pasada, se encuentran hermanos que están conectados, pero tienen apagada su cámara porque están acostados o están en otra cosa y no hay una reverencia o un respeto a las cosas de Dios. No está siendo diligente en atender lo que el Señor le dice a través de los cánticos, lo que el Señor le dice a través de las oraciones, lo que el Señor le dice a través de la palabra. En último, o sea, vamos a ver el segundo punto nada más, porque los otros dos puntos ya no nos va a dar el tiempo. Pero el segundo punto tiene que ver con la segunda advertencia, y esa la encontramos en el capítulo 3 y versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 13, perdón, capítulo 3 desde el versículo 7 hasta el capítulo 4, versículo 13 de la carta a los Hebreos. Allí dice la palabra de Dios, el reposo del pueblo de Dios, por lo cual, como dice la Escritura, si oyereis, perdón, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación o con esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos,
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, es largo el pasaje, pero qué edificante, ¿verdad? Aquí encontramos la segunda advertencia. ¿Y cuál es la segunda advertencia? El peligro de incredulidad y desobediencia. También, como Israel, en el tiempo de Moisés, también el cristiano puede caer en la incredulidad y en la desobediencia. Y este creyente no entrará en el reposo de la vida victoriosa. No está hablando de la salvación del alma, sino la nueva vida, esa vida victoriosa que el Señor nos ha dado y que quiere que vivamos aquí en la tierra. El pueblo de Israel, esa generación de la cual habla este pasaje, había visto cosas sobrenaturales. Moisés se apareció, volvió a Egipto, encomendado por Dios para liberar al pueblo. Los israelitas conocieron el plan que Dios tenía para ellos. Las promesas que Dios les había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, al pueblo de Israel, Dios quería cumplirlas y se las comunicó. Ellos vieron de manera sobrenatural cómo el juicio cayó sobre Egipto, pero de qué manera ellos fueron preservados en ese juicio. Pasaron por ese momento de prueba, pero ellos no fueron perjudicados en nada. Dios los preservó en el momento de la tribulación, de la prueba, del juicio. Y salieron en libertad de la potencia más grande que había en ese entonces. No tenían un arma, no eran soldados, no estaban preparados en forma militar, pero salieron libertados por el Señor. Y aún cuando comienzan a caminar por el desierto, pueden ver la provisión de Dios.
la providencia, del cuidado sobrenatural que Dios tenía sobre ese pueblo. Pero a pesar de todo esto, se volvieron incrédulos, soberbios, desobedientes, y se resistieron, y la palabra que usa es una palabra que atemoriza, porque provocaron a Dios. Yo nunca vi a una hormiga que provocara a un león. Indudablemente, ¿qué podría hacer la hormiga frente a un león? Pero sí aquí encontramos que el hombre se atreve a provocarlo al Altísimo, al Todopoderoso, al Señor. Y es por eso que dice, vuestros padres me provocaron, dice en el versículo 9. Disculpen, se volvió a cortar. Bueno, la verdad que la tecnología a veces provoca también, ¿no? Bueno, nos provoca nervios, apuro, bueno, pero nos sirve y es útil. Gracias a Dios, bien usada es una gran bendición. Decíamos que esa generación le había provocado a Dios, dice. Después en el versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Entonces, oyeron, sí, oyeron. Pero fueron oidores de la palabra de Dios, como dice allí en Santiago. No fueron hacedores. Es más, cuando uno no obedece la palabra de Dios, sin duda la desobedece. No puede quedar un neutral. O le obedecemos o le desobedecemos. Entonces, hoy oímos. Después está la decisión que el Señor nos permite en su gracia, obedecerle o no. Sin duda el Señor quiere que le obedezcamos. Esa gente anduvo vagando durante 40 años. Y nos hacemos la pregunta, ¿tuvo la bendición de entrar a la tierra prometida? ¿Tuvo la bendición de comer esos frutos que tenía la tierra? Tierra que fluye leche y miel. ¿Tuvieron la bendición de enrolarse en el servicio del Señor y conquistar la tierra? ¿Tuvieron la bendición que tuvo Josué, que tuvo Caleb? ¿Tuvieron ellos esa bendición? ¿Tuvieron la bendición que tuvo esa generación de hijos que entró allí? Fueron unas vidas que ni vale la pena vivir. Ni vale la pena vivir porque ellos, conociendo la palabra de Dios, obraron peor que los inconversos, en incredulidad, en apatía, en desobediencia. No encontraron reposo para sus almas porque vivieron, como dicen ahora, la vida loca, no la vida que el Señor les marcó. Y podemos ver el triunfo del Señor en ese remanente que entró allí y en esos hombres que pertenecieron a esta generación y que sí entraron, porque vivieron vidas distintas. Ellos sí encontraron, tanto Josué, Caleb, encontraron el reposo espiritual de lo que es aprovechar bien el tiempo. Usar los talentos y los dones espirituales para glorificar al Señor. Ellos se apropiaron de las bendiciones que el Señor tenía para ellos en esa nueva vida. Fueron fieles testigos, fieles siervos del Señor, que hasta nos inspiran después de tantos años que ocurrió esto. Yo no sé, querido hermano, querida hermana, cuál es el reposo en el que estás viviendo. Si es el reposo de la incredulidad, de la desobediencia, de la apatía, de la negligencia, es un reposo engañoso. Cuando despiertes, sin duda, lamentarás las oportunidades que has perdido. Te darás cuenta que la vida que viviste no era la vida verdadera. Pero, al igual que los creyentes hebreos, tal vez estés cavilando, dudando y diciendo, pero ¿conviene o no conviene? Porque me parece que aquellos que toman la vida así, la vida cristiana, de manera muy liviana, la pasan bomba.
no tienen muchas preocupaciones, no tienen problemas. Tal vez estés cavilando en esto, pero recuerda que la voz del Señor te dice, hoy es el día para que afirmes tu corazón en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la persona superior que es Jesucristo, y que puedas disfrutar de servirle al Señor. Volver al primer amor, cuando estaba dispuesto a dar lo mejor para servirle al Señor, para honrar el nombre del Señor. Cuando apenas escuchabas la palabra de Dios, se encendía tu corazón por poner en práctica, por obedecer la palabra de Dios. Que traías a tu memoria constantemente el asombro de los primeros días de tu conversión. Cuando empezabas a comprender de dónde el Señor te había sacado. Eras un tizón del infierno, yo era un tizón del infierno. Y fuimos rescatados por el Señor. De haber partido en esa condición, ¿dónde estaría tu alma? ¿Dónde estarías en este momento? ¿Dónde estaría yo? Ya sabemos, en el lago que arde con fuego y azufre. Sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. En medio de los alaridos de los perdidos, remordiéndote el gusano de la conciencia por no haber creído en el Señor. Pero ahora, ¿dónde estás? Tu nombre, por haber creído en el Señor, está inscrito en el libro de la vida. La sangre preciosa de Cristo, más preciosa que el oro, esa vida enriquecida por la pureza y la santidad, te limpió de todo pecado. Te salvó eternamente. Y te ha salvado con el propósito ese, aún. Me ha salvado con ese propósito de que pueda vivir una vida de fe en la palabra de Dios, una vida diligente en el camino del Señor, porque Él me va a recompensar. Él no va a olvidar el trabajo de tu mano ni el trabajo de mi mano. Termino con este texto. Está en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, versículos 9 y 10. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es una preciosa promesa y está para vos, para usted, querido hermano, está para mí. Tener la mirada puesta en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, para poder valorar dentro de nuestra limitación y reconocer todo lo que hizo el Señor Jesucristo para que hoy podamos ser hijos e hijas de Dios, tener perdón de pecados, tener un lugar en el cielo y este privilegio que se nos haya confiado, la eterna palabra de Dios, que se nos haya confiado de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, de anunciar a la persona del Señor Jesús andando en novedad de vida, en obediencia a la palabra de Dios y testificando a otros acerca de la persona bendita del Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga y que podamos ser, como decíamos, oidores y hacedores de la palabra del Señor. Y le demos gracias al Señor porque el consejo del Señor es invalorable. Peligro de la negligencia, el peligro de la incredulidad y de la desobediencia. Que eso pueda ser un tema arreglado delante del Señor y que podamos continuar con gozo, con alegría, nuestra carrera como extranjeros y peregrinos. Que el Señor nos bendiga, hermanos.